Bienvenidos al Arca, un podcast que te ayudará en tu vida espiritual. Sean todos muy bienvenidos a este capítulo número 12. Estamos aquí junto a Elías. Hola, hola. ¿Cómo estás, Elías? Bien, animado. Muy animado. Bueno, hemos viajado casi una hora cruzando Santiago. Estamos en la comuna de ¿Macul? Macul. Que tenemos una muy buena expositora ahora, por eso estoy animado. Ya se motivó. En la reunión de pauta no paraban estas personas. Llevamos casi 2 horas en reunión de pauta y... Creo que la reunión de pauta debió haber sido el podcast original, en serio. Bueno, voy a presentar a mi querida amiga Marjorie Pinau, que ya muchos años que la conozco. Que salude. Sí, bueno, no tantos años. Hola, March. Hola, Elías, un gusto. Hola, Pame. Y hola a todos. Bueno, estamos muy contentos porque hace mucho tiempo queríamos estar junto a ti, Marjorie. Y por un audio que nos llegó, no sé si tienes el nombre de esa chica. Pero ahí lo... Catalina se llama. Ya, y va a sonar ahora el audio que ella nos mandó para mostrarles por qué estamos aquí. Hola, espero que estén muy bien. Y me gustaría saber si podrían hacer un podcast del carácter, de la formación del carácter, como por ejemplo lo que dice el Espíritu de Profecía acerca del carácter, el ejemplo que pone por ejemplo de Daniel, y los hábitos, o sea, cómo ligas el carácter con los hábitos. Eso, gracias. Bueno, ahora que escuchamos el audio, te damos gracias, Cata, que nos mandaste tu inquietud para que podamos nosotros grabar en esta tarde. Estamos muy contentos. Yo creo que ya notaron qué tema vamos a conversar. Sí, creo que fue uno de los temas que más gustó en la primera temporada, fue el carácter. Harto lo hablaron y en realidad fue como una pincelada que dimos, intentamos abarcar harto temas, pero es un tema bastante complejo. Entonces, hoy día lo que vamos a hablar, como pidió Catalina, es el carácter y la formación de él. Para comenzar, me gustaría, March, saber qué es lo que es el carácter. Pero espera, se nos fue algo. ¿Qué cosa? Que se presente nuestro... Ya, Que me se presento. Sí, cuenta tu currículum. ¿Mi Que te currículum? conozcan. Ya, bueno. Ay, ¿qué puedo decir? Bueno, mi nombre es Marjorie. Más conocida como March. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir de mí? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy licenciada en artes, pero hago clases en el Colegio Adventista de Las Condes. Clases de arte, saludo a mis alumnos porque seguro que van a escuchar esto. Los amo, los adoro. No los adoro, los amo nomás. Y hago clases de religión también ahí. Y ahora estoy también como orientadora. Me encanta ese trabajo. Tengo 2 hijos y... ¿Qué más podría decir? Yo creo que ¿a qué iglesia asistes? Bueno, en realidad voy a ser sincera. Últimamente, como hace 3 meses, no he ido a ninguna porque he ido a predicar a tantas partes, pero eso me gusta mucho. Bueno, vamos a dejar, podemos sí. dejar tu número en nuestro Instagram para que te sigan llamando de las iglesias, porque después de este tema van a quedar maravillados con su voz. Y otra cosa, ¿hace cuánto que eres adventista? ¿Desde cuna o lo conociste? No, yo estaba en la universidad, en el último año de la universidad. Estaba haciendo mi tesis. Y bueno, siempre había estado buscando lo que yo pensaba que era la verdad. Mi mamá por ahí tenía una Biblia y siempre quería saber de qué se trataba el Apocalipsis. Pero alguien tiene que tener la verdad. Hasta que un día un amigo llegó y me dijo, oye, ¿sabes que yo cuando chico estudiaba el Apocalipsis? Vamos a esa iglesia. Y era la iglesia central que está en San Isidro. Ya, fuimos allá y justo estaban dando el Apocalipsis. Justo. Pero yo era súper desconfiada porque eran mentalidades de otras personas. Pues dije, no, este me va a decir esto y esto otro. No. Y el primer día fuimos y ya empezamos a estudiar. Y yo le hacía preguntas al que estaba ahí, al tipo, ¿cachai? Entonces abría la Biblia, él no contestaba nada. Así, ojeaba, me decía, léelo. Y leía y era la respuesta. Yo decía, wow. Y le hacía otra pregunta, ojeaba y me decía, léelo. El profe perfecto para mí, porque él no hablaba nada y era tímido, calladito, pero todo lo que él le preguntaba, pura Biblia. Oye, dije, al fin
Y me enganché, pues. Así que íbamos todos los sábados a las 5 de la tarde durante un año entero y estudiamos el Apocalipsis. Y ahí me enganché, pero estaba en mi último año de la UPO. Así que cuando estaba ahí, cambié todo, po, porque lo que creía no era lo que creía. Po. Ahí en la universidad, obviamente, te nada el cerebro, pues tú eres Dios casi, ¿cachai? Tu propio Dios y tienes que tener tus propios temas, qué sé yo. Entonces cambié todo y la profe me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, con suerte tú vas a pasar y si pasas, va a ser con un 4. Oh, la señora esta, ya, listo. Y cambié todo, Pame, y todo, y Elías, en base a la Biblia, pues, puse a Job. Porque allá, en general, todos se creen, el creador de las obras de arte. Claro. Y todos son semidioses. ¿En qué universidad estuviste? En la Universidad de Chile, yeah. En la Facultad de Arte. Bueno, un saludo a mis profesores. Bueno, y la cosa es que yo le puse ahí esos versículos de Job, que dice, a ver, y le dice Dios a Job, ciñete los lomos, contéstame, po. ¿Quién le puso peso al viento? Y empieza a hacerle preguntas y Job dice, no sé. Entonces, bueno, la hice de tal manera que en realidad era lo que yo pensaba, que solamente Dios, en realidad lo que está escrito, que Dios es el creador y nosotros, ¿qué somos? Y en realidad por misericordia de Dios podemos crear algo. Entonces el planteamiento para ellos, que son muy panteístas, era fuerte, po. Y llegó el día de de defender el tema, po. Uy, los profes. La discusión fue si yo era pecadora o no era pecadora. Fue todo un tema, ¿cachai? Y entre todo eso, entra el decano de la facultad, que yo no sé qué hacía ahí. Y entra, para hacerse las cortas a usted, y entra y entre medio de la discusión, si yo era pecadora, si no era pecadora, él sacó lo que yo había escrito. Y varios dibujos, fotos de escultura, qué sé yo. Y él les dice, los hace callar. Le dice, ¿ven esto? Y me dice, mira, en toda mi carrera, el Gaete es un pintor famoso, qué sé yo. Yo solamente he puesto 4 7. Tú eres el 4. ¡Ah! Se me ponió el pelo, no podía creerlo. Wow. Y el otro profe, el Víctor Mena, me acuerdo, sacó la Biblia y empieza a hacer Génesis 1. En el principio, Dios, y qué sé yo. Le dijeron, ¿leíste la Biblia? Le dijeron los otros profes. Sí, pues dijo. Bueno, y entre talla y talla me puso un 7. Y después Luis Montes, que era, ese sí que era fregado. Y el que había postulado si yo era pecadora, si no era pecadora, Y entre todo, mira lo que dijo. Hay una cosa que me gustó, me dijo. Yo me voy a replantear la existencia de Dios. No lo podía creer. No lo podía creer. Y sabes que ahí yo entendí los propósitos de Dios. Yo estaba tan preocupada de lo mío, de salvarme yo, porque dije, mi papá no va a pagar otra carrera. ¿Y qué voy a hacer? Pero Dios estaba preocupado en verdad de lo que los otros podían escuchar. Porque en realidad yo dije, ya, pucha, me importa con 4 pasos. A mí no me importa, lo único que quiero es salir de la U. Y Dios tenía otros planes, po. Oye, qué tan impresionada, aprendí tantas cosas. Bueno, porque es largo, ¿Y de qué eran las esculturas? ¿Eran de Daniel? ¿Eran las de Daniel o no? ¿Las bestias? Las esculturas, una se llamaba El Sexto Día, era Daniel. Otra se llamaba La Bestia, otra se llamaba El Impío, esa era muy buena, era la que más le gustó a todos. Porque tenía unas lanzas así como que te atrapaban con una soga y era de papel de choclo, que esa es otra historia. Sí, pues salió en el diario. Sí, salió en el diario. Y el papel de choclo fue toda una historia, porque Dios me mostró el papel de choclo, ¿cachai? Porque decía, Señor, ya no sé de qué hacerla. Y después pensé, bueno, si Dios es el creador, Él sabe cuál es el papel vegetal que tengo que usar, porque uno hace maquetas y tú tienes que hacer la escultura igual a la maqueta. Y yo hacía de todo y no me resultaba porque le había hecho papel de cebolla, po. Entonces, de una maqueta de 10 centímetros a una cuestión que era como 1,80 m, no había por dónde. Ya, pues, y yo estaba tan complicada, me acuerdo, ya se me cortaban los días y llegaba la fecha y no había hecho nada, quedan 4 meses. Y la cosa es que le digo, ya, Señor, voy a ir a la feria, pero imagínate si yo recién bautizada, yo creo que Dios es tan bueno. Voy a ir a la feria. Y si hubiera algún vegetal, muéstramelo. Y así yo voy a saber que de eso lo tengo que hacer. Acortamos todo el camino y ya, y presento la escultura, po. Ya listo. Entonces dije, ya, pues voy a hacer todo
¿cómo se llama? El volumen con plumavit de alta densidad y lo voy a recubrir con el papel que Dios me diga. Ya, y si no hay papel, estoy frita, ya no sé, señor, ya no hay nada que hacer. Y me voy a echar la carrera, po. Y mi papá me va a matar. Ay, yo lo único que pensaba era que mi papá no me iba a pagar ninguna otra carrera y que me iban a matar, porque además, como yo ya estaba estudiando el Apocalipsis y ya me había bautizado, en arte, todo es el viernes en la noche. La inauguración en las exposiciones, o el fin de semana, ¿cachai? Los simposios. Entonces yo dije, que no sé cuándo mi papá sepa más encima que no voy a ejercer, ahora sí que me va a matar, ¿cachai? Y dije, ya no importa. Ya, pues entonces, bueno, cuento corto, partí a la feria. Dije, pero ¿cómo Dios me va a mostrar cuál es el vegetal? Dije, a ver, ¿cómo podría ser? Si está lleno de vegetales botados. Ya. Tiene que ser 2 cuadras más allá de la feria, donde había una placita, para yo saber qué es el vegetal. Y dije, pero si va caminando alguien me bota un pedazo de beterraga. Ya, no, mejor que... Ya, bueno, va a ser 2 cuadras más allá, pero que sea en la esquina nororiente. Y ahí ya no hay error. Dije, ya, iba para allá caminando todo el rato. Dije, no, pero igual podría haber un error. Entonces dije, ya, no, en la esquina nororiente, ya sé, esto sí que no es normal. Que haya tal cantidad, pero hasta la rodilla, porque imposible, ¿no? Siempre va a la feria, po. Sí. Eso sí que es inigualable, y ese sí que va a ser. Oye, fui para allá creyendo eso, po. Como una novata en la fe. Caminé, llegué a la feria, caminé a las 2 cuadras con los ojos cerrados. Abro los ojos en la esquina nororiente, te prometo, ordenadito hasta la rodilla, hojas de choclo. ¡Oh! No podía creerlo. De verdad. Bacán. Entonces metí todas las hojas de choclo al carrito que llevábamos. Y mira mi maldad. Y voy caminando, veo una hoja de selga y la tomo. Y la eché al carro. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue la hoja de selga, po. Un desastre. No me resultó. Después hice la hoja de choclo. Y cuando la voy haciendo, noté que se desarmaban fácil. Como tenía hilacha, no tenía que colocar a presto y todo lo que yo gastaba. No tenía un peso en ese tiempo universitario, no tenía plata. No lo necesitaba. Solamente colocaba un poquito de soda cáustica, se desarmaba y luego se apretaba por los... ¿Cómo se llaman? Por los hilos de la cosita del choclo. Ya lo coloqué en el bastidor y me olvidé. Después lo voy a ver. Era igual a la maqueta. El mismo color, la misma textura. ¿Sabes qué? No lo podía creer. Era hermoso el papel. Y depende de la cantidad, si estaba tan más verde o no, podía darle tono. Oye, espectacular. De hecho, fue tanto así, quedaron tan impactados los de la U en la exposición, porque cuando tú haces la tesis tienes que también llevar una exposición, que vino la televisión, fuimos ahí al Parque de la Escultura. En ese tiempo había un programa, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, en el 11, no me acuerdo, pero que estaba la Claudia Concero, no me acuerdo cómo se llamaba. Y salieron un montón de programas. Y los chicos, me acuerdo, de segundo y primero, ¿tú eras Marjorie Pinó? Ay, fue famosilla. Por el papel de choclo. Y el profe, después de todo el tema, que me pusieron puros 7 y salí con distinción máxima, po. Imagínate, ¿cachai? El profe me dijo, oye, bueno, ¿y cómo se te ocurrió lo del choclo? Y dije, bueno, lo voy a tener que contar porque no voy a decir que fui yo, po. Y le conté, po. Me dijo, ¿y qué dicen tus compañeros de ti? Nada, pues ¿qué van a decir? Ya, me dijo, yo creo que debe haber pensado, esta mina está loca. Pero al final, lo que me gustó es que algo que era tan complicado para mí, yo estaba tan ahogado, yo me quería salvar. Quería que mi papá, ¿cachai? No se enojara conmigo y quería tener algún cartón en la mano. Y yo estaba pensando en otra cosa, po. En que los otros escucharan eso, po. Y entre toda mi crisis y mi presión, yo le pedía a Dios que me ayudara. En el momento en que ellos me atacaban de si yo era pecadora o no era pecadora, yo estaba orando. Decía, Señor, yo poco y nada sé de la Biblia. Sálvame, ¿qué hago ahora? ¿Qué digo? Entonces yo creo que, ¿cómo entró el decano ahí? ¿Y de dónde salió?
Dios mueve cosas tan impactantes. Bueno, esos Wow. fueron mis primeros pasos en la fe. Bueno, el tema de hoy era la fe. Y no sé cómo llegamos lo del choclo. No, porque te pregunté si eras Para adventista. presentarme. Ya, soy adventista. Y mi Fue primera una breve iglesia. respuesta. Claro. Bueno, vamos a cortar todo lo demás y vamos a cortar. Bueno, Catalina, en este podcast no te vamos a poder responder. No, sí queda. Llevamos solo 15 Claro. minutos, así que Ay, menos nos mal, queda ya. harto tiempo. Así que, bueno, nos vamos a vamos a empezar entonces con nuestro tema tan esperado. Yo lo estoy esperando y sé que Elías también tiene una sonrisa así grande. Así que vamos a comenzar entonces. Elías, Ya. ¿tú tenías como- Sí, la pregunta era ¿cómo se forma el carácter? Y el carácter que Catalina quería que habláramos acerca del carácter y cómo se forma. Entonces debemos partir definiendo qué es lo que es carácter. Súper. Excelente pregunta, porque en realidad es lo que va a determinar si somos salvos o no somos salvos. De hecho, lo que más se dice es que lo único que nos lleva al cielo, yo creo que esto lo han escuchado todos nuestros auditores, Sí. es que te lleva a ser el carácter. Oye, y qué interesante, porque la otra vez, ¿sabes? Te estaba meditando en eso. Y yo decía, es lo único que se llegan al cielo los salvos, po. Los salvo. Porque los que no son salvos acá se quedan con su carácter, po. Entonces, no es tan así. O sea, el que se salva porque tiene un carácter como el de Cristo, entonces puede ir al cielo. Interesante eso, ya. No quiero desviarme, así que, Entonces, la definición de carácter. ¿qué es el carácter? Ya, mira. Carácter es los pensamientos y más los sentimientos. Eso es tu carácter. La Biblia en Proverbios dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Así es su carácter. ¿Por qué? Mira, porque lo que tú piensas se va a traducir en un acto. Y esos actos son repetitivos y forman un hábito. Y el hábito, que es repetitivo, forma tu carácter. Entonces ahí está la pregunta, ¿tú eres pecador porque robas o robas porque tú eres un pecador? ¿El Tú eres huevo o la gallina? Mira, ¿tú eres un pecador porque robas o robas porque eres un pecador? Yo robo porque soy un pecador. Exacto, porque primero tú lo piensas, está en tu ser. Y eso se traduce en un acto que tú vas a hacer. Entonces, por eso Dios está tan preocupado en tu forma de pensar. Y para eso hay formas en las que Dios nos ha ayudado a través de la palabra para que Él pueda gobernar nuestros pensamientos y nosotros aprendamos a educar los pensamientos, la imaginación y los sentimientos. Y eso va a formar nuestro carácter. Ahora, tú tienes que tener en cuenta que desde que nacemos, incluso desde antes que estamos en la guatita de la mamá, todo empieza a influir. El ambiente, nuestros padres, lo que escuchamos, la música, lo que comemos. Y todo eso va formando nuestra forma de pensar, nuestros hábitos. Y eso forma nuestro carácter. Entonces es sumamente importante porque Dios también define que el carácter es heredado y cultivado. Mira qué fuerte. Ahora, hay una aseveración muy fuerte que está en un libro del Espíritu de Profecía que se llama Testimonios acerca de sexualidad y divorcio. Muy bueno, deberían leerlo todos los jóvenes. Y dice así, que generalmente cuando hay un padre muy lascivo que se masturba continuamente, lo más probable es que esos hijos salgan con esa tendencia seguro, desviados totalmente. Imagínate. Entonces, yo me empezaba a preguntar por qué un alcohólico, un drogadicto, una mamá embarazada que toma alcohol y toma drogas, necesariamente las neuronas empiezan a cambiar, hay un déficit y el niño no solo tiene problemas físicos, sino a nivel cerebral. Entonces, en realidad, ahí entendí por qué Dios siempre habla de la primera, segunda, tercera y la cuarta generación. Es tan importante lo que tú haces
todos tus hábitos, lo que tu entorno te va guiando, porque eso significa que tú vas a marcar a tu entorno. Y uno dirá, ¿por qué? Porque en Romanos 14, 17 creo que es, dice, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Todos somos influencia. Entonces tú te vas nutriendo de tu entorno. Es increíble porque, March, yo justo estuve a principio de año estudiando sobre eso. De hecho, el capítulo del carácter mencionó exactamente lo mismo de ti, de las generaciones. Sí. Y hoy en día existen muchas terapias que van hacia tu pasado. Bueno, son media espiritistas y tal. Inductivas, Sí, pero también tiene mucha relación a lo que dice la Biblia. Yo igual me preguntaba por qué dice primera, segunda, tercera generación. Y hoy día la ciencia te avala y dice, ok, si tu familia tenía tal enfermedad, claro. no es por consecuencia que todos se van a tener un infarto, si es que tú puedes cambiarlo. O sea, uno puede cambiar. Claro que sí. Y lo habla como candaditos. Dice que uno tiene candaditos en el ADN, entonces si uno obviamente tengo un pasado alcohólico, de toda mi familia alcohólica, Sí. y yo evito el alcohol porque sé que puedo tener esa orientación, ese candadito va a estar cerrado. En cambio, claro, si sí. yo comienzo bueno, igual es como algunos dicen, bueno, si tú averiguas qué es tu familia, quizás te puedes condicionar a algo. Yo no creo tanto eso. Yo creo que Yeah. uno debe saber qué tendencias tiene tu familia o qué debilidades como para tú fortalecerte y no caer en esa. Mira, ¿sabes qué? Oscar Sanders, no sé si lo ubican, No. adventista, él es nutricionista, muy capo, pueden buscarlo en YouTube. Él dice algo interesante. La genética es el rifle, por así decirlo, pero tu estilo de vida gatilla el rifle. Entonces, aunque tú tengas una predisposición, Eso. una herencia muy terrible, todo depende de tu estilo de vida. Y eso es fundamental, porque en el estilo de vida ahí están los 8 remedios naturales. Y dentro de los 8 remedios naturales no solo está la temperancia, sino la confianza en Dios. Y eso es lo que va a guiar tu vida. Ya, bueno, entonces mira, hay un versículo que nos va a servir mucho para entender eso. 2 Corintios 3:18. Acá vamos a extraer un principio. ¿Qué es lo que es un principio? Un principio es algo eterno, inmutable, que no cambia, que no depende de las circunstancias. Lo vamos a expresar así. El amor de Dios es un principio. Aunque tú no ames a Dios, aunque el mundo entero rechace a Cristo, Él te sigue amando y en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos ama a pesar de lo que nosotros hagamos. Nosotros no somos así. Nosotros, si me pega, yo no lo quiero. Si me trata mal, entonces, si me trata bien, entonces lo quiero. Pero un principio es eso. No depende de las circunstancias. ¿Qué principio vamos a encontrar aquí en 2 Corintios 3:18? ¿Quieres que lo lea? Ya, por favor. Ya. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mira lo que dice aquí, po. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, que en un espejo te refleja, ¿cierto? ¿Sí? Dice que somos transformados de gloria en gloria. Pregunta, ¿qué es la gloria? Muy Carácter. bien. Carácter. Porque en Éxodo, cuando estaba Moisés, le preguntó, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces Dios dice, ok, y vio toda su benignidad, bondad, mansedumbre, misericordia. Era su carácter. Entonces, hay que leerlo otra vez, pero con carácter. Ya. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo el carácter del Señor, somos transformados de carácter en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y mira cómo termina. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu El Santo. Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos la imagen del Señor enfrente de nosotros, si no estamos contemplándolo a Él? Mira, me gustaría hacer un alcance que es súper interesante en cuanto a lo que dijiste de imagen. Porque nosotros perdimos la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Porque, ¿cuál es el carácter de Dios? Amor. Bien, 1 Juan 4:8. Dios es Amor. amor. Entonces, si nosotros perdimos la imagen de Dios, ¿qué perdimos? El amor.
El amor, po. ¿Y qué De es lo hecho, contrario del amor? dice que en el fin, Mateo 24, el corazón de muchos se enfriará. Exactamente. No va a haber amor. Entonces, ¿qué es lo contrario del amor? Lo contrario del amor es como egoísmo. Bien, porque lo dice Camino a Cristo, capítulo 2. Dice que por la perversión de nuestro corazón, cuando caímos en pecado, el egoísmo reemplazó al amor. Es decir, perdimos la imagen de Dios que es amor y ahora estamos llenos de egoísmo. Ese es nuestro carácter. Ahora, el punto es el siguiente. Dios está diciendo acá que nuestro carácter puede ser transformado contemplándolo a Él. El punto es, ¿cómo contemplo a Cristo? Que es lo que tú me estabas preguntando. Entonces, Dios dice que la forma de contemplarlo a Él es conociendo a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo dijo, beban mi sangre, coman mi carne. Y después dijo, pero yo no me refiero a que me coman la carne, que sean caníbales. Él estaba hablando de su palabra. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, límpialos, purifícalos, cambia el carácter a través de la palabra. Ahora mira, después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Después en Salmo dice, tu ley es verdad. O sea que los mandamientos son la verdad. Y mira, en una parte dice que la verdad nos va a hacer libres. ¿Quién nos hace libre? El Espíritu Santo nos hace libre. Cristo nos hace libre. La palabra nos hace libre. Los 10 mandamientos nos hace libre. ¿Y libres de qué? Del error, del pecado, de la miseria que hay en mi corazón. El egoísmo. Exactamente. Entonces, cuando yo leo la palabra, estoy leyendo el carácter de Cristo. Porque ahí está toda la historia de Cristo. Entonces, cuando estaban los fariseos, se encontraban con Cristo, ellos lo querían matar. Porque Cristo era una reprensión constante, porque su carácter es santo, puro, bueno. Y ellos, nosotros, malos, egoístas, adúlteros, ladrones, miserables. Era una reprensión. Era como una persona muy egoísta estar sintiéndose humillada constantemente con las personas a las cuales ellos se creían superior. Exactamente. Se puede entender entonces el carácter como de trastornarse casi, tenerle mala a esa persona. Claro, porque nuestro carácter llegó a ser como el de Satanás. ¿Y cómo es Satanás? Egoísta, vanidoso, miserable. Entonces, el carácter en el fondo está conformado por los pensamientos y los sentimientos. Ahora, los sentimientos están en el sistema límbico que está en nuestro cerebro. Y el razonamiento está en el lóbulo frontal. Serían los pensamientos también. ¿Qué serían los pensamientos? Exactamente. Y ahí está la imaginación. Dios habla mucho de controlar nuestra imaginación, porque la imaginación te lleva a los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? Entonces Dios dice esto. Los sentimientos son importantes porque con los sentimientos tú amas, tú tienes sensaciones, tú estás alegre, etc. Pero los pensamientos son los que regulan los sentimientos. Entonces, los animales tienen un lóbulo frontal muy chiquitito. Por eso ellos son animales, se mueven a sentimientos. Pero el ser humano, Dios lo creó de forma que pueda razonar y pueda ser gobernado por el Espíritu Santo, para que domine su carácter y sea transformado. Aquí te quería hablar de lo que decía 2 Corintios 3:18 porque es interesante. Además de estudiar la Biblia, hay algo que es básico, que a veces no lo tomamos en cuenta. Dice, nuestro carácter puede ser transformado de gloria en gloria, es decir, de carácter en carácter, por el Espíritu del Señor. Si tú lees la Biblia sin pedir el Espíritu Santo, no va a pasar nada. Es información. Y lo más probable es que te desvíes y que no entiendas lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Sí. ¿Y Dios es amor? Sí. Entonces, cuando tú pides el Espíritu Santo, ¿qué viene a ti? Amor. Amor. Ahora, ¿qué es el amor? Está definido claramente en la Biblia. Gálatas 5:22 en adelante dice, el fruto del Espíritu es amor, es uno solo. Es el principio de Dios, es el amor. Y del amor se desprende otros principios,
paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio, fe, que también es fidelidad. Eso es amor. Pero si son principios, quiere decir que la fidelidad no depende de las circunstancias. Si tu esposa, por ejemplo, Elías, ¿cuántos años llevan de casado? 1 año. Ya, bueno, entonces cuando ya lleven 50 años y ella esté gordita, con los cacheros para el lado, arrugadita, y no sé, vas a ser fiel si se pone gritona, idiota, y tú ya te empecé a casar, ya llevan 50 años de casado, po. Pero tu amor no depende de lo que ella es. La fidelidad es incondicional. Es lo una que yo decisión. soy. Exactamente. Sí. Entonces no importa si es gordita, no importa si es idiota, porque ¿qué dijo la mujer de Job? Maldice a tu Dios y muérete. Entonces, cuando Job tiene de nuevo hijos, ¿con quién tiene hijos? Con la misma, porque él tenía un principio que es amor. El amor. Entonces, mira qué interesante. Cuando tú pides el Espíritu Santo, Él hace algo que ningún otro ser humano puede hacer. Coloca en ti, primero, te convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, el agente es el Espíritu Santo. La herramienta es la palabra. Tú tomas la palabra, y por eso el culto personal aquí es vital. Tomas la palabra y dices, Señor, dame tu Espíritu Santo, ábreme el entendimiento como se lo abrió a Lidia. Y el Espíritu Santo viene si tú lo pides, es una decisión. Y empiezas a leer la palabra. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra, me va convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces yo voy leyendo una historia, por ejemplo, no sé, la de la samaritana, y que le dice, y este tampoco es tu marido, y yo también tengo 50 maridos, y digo, máquina, yo también tengo este problema. Y entonces la Biblia es como un espejo para mí. Empiezo a reflejar y a darme cuenta de mi pecado contrastado con la santidad de Cristo. Él me convenció de pecado. Ya, chanfle, soy mala, soy gritona, soy esto, son lo otro. Pero ese es un milagro. Y ese milagro solo lo puede hacer Dios. Por eso es tan importante pedir el Espíritu Santo. Por eso está escrito eso en 2 Corintios 3:18. Y una vez que me muestra el pecado, hace otra cosa maravillosa. Pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él me cambia, el Espíritu Santo me cambia, porque ahora yo le digo, perdóname, Señor. Y ahora digo, cámbiame porque yo no puedo. Nosotros somos malos. Yo no puedo cambiar mis pensamientos ni mi imaginación pervertida. No puedo. Ahora hay algo muy importante que de hecho veníamos hablando con Pame en el auto, que es el tema justamente del carácter, que muchas veces podemos... no sé, tenemos cualquier problema médico y esos problemas médicos sabemos que le pedimos a Dios, pero ya nos tomamos una pastilla. Le pedimos, porque sabemos que igual tenemos que poner de nuestra parte. Sí. O hay algo y nos informamos. Pero muchas veces cuando son cosas de nuestro carácter, trastornos mentales, trastornos de cuando eras pequeño, traumas que viviste, pero simplemente te entregas a que no, la oración me va a cambiar y Señor, cámbiame. Pero no averiguo, no estudio, no leo, no voy a un profesional que me pueda decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes esto y puedes solucionarlo con estas otras cosas. Intenta hacer esto, intenta hacer un cambio. Muchas veces pasa que puede ser que tú esperes un milagro demasiado milagroso y te aburras esperándolo. Ahora, qué interesante lo que tú planteas, porque mira, somos transformados en la imagen de lo que contemplamos, ¿cierto? ¿Qué contemplas tú? Porque nosotros somos así. Nos encanta ir a la iglesia, dar el diezmo y decir, gracias, Señor, porque no soy como este otro pecador. Porque así somos, esa es la verdad. Siempre nos comparamos. Yo creo que nos hemos conformado con la conducta y nos olvidamos de los principios. O sea, con tal que es como ser un fariseo. Cumplo las leyes, me comporto bien, cumplo con todas las cosas para tener mi cargo, hago todo lo que me piden, la gente me admira, ya entré al cielo. Sí, y es justamente ser lo peligroso, porque el diablo está feliz. Anda a la iglesia, da el diezmo, mientras tu corazón sea como el mío. Tenemos como un listado de requisitos y como que lo cumplimos y nos sentimos satisfechos. Exactamente. Ahora, con respecto a lo que estábamos diciendo, lo que mencionaba Elías, ¿cómo nos cuidamos? En el lóbulo frontal, donde están los pensamientos, es muy delicado porque
Estábamos comentando adelante, ¿cierto?, este caso de Phineas Gage, que ahí los que nos escuchan lo pueden buscar. Él tuvo un accidente con el lóbulo frontal, lo perdió y cambió su personalidad. Él era un buen hombre, de familia, etcétera, y terminó siendo un pervertido, etcétera, etcétera. A partir de eso se empezó a estudiar el lóbulo frontal. Las formas de echar a perder el lóbulo frontal son la música, cuando tú cambias, porque la música tiene melodía, ¿cierto?, armonía y ritmo, y cuando tú intervienes esa forma, es un caldo de cabeza para tu cerebro. La alimentación. ¿Sabías tú que la alimentación, bueno, todo se transforma en glucosa, ¿cierto? Cuando no es integral, rápidamente entra a tu cerebro y así baja, y tu cerebro es una bomba con el azúcar. Imagínate. En cambio, cuando es integral, como es de cadena larga, va lento, dura más en tu cerebro, etcétera, etcétera. El sueño. Entonces, en el fondo, cuando nosotros no cuidamos nuestra alimentación, no cuidamos el dormir temprano, acostarse temprano, tomar agua, hacer ejercicio y todas estas cosas que siempre las hacemos y no las hacemos, Sí. es tener una mente borracha, embotada. Entonces, ¿es posible darle un estudio bíblico a un borracho? No. Imposible, estamos cansados, la mente está embarazada. Entonces, ahí me hizo sentido cuando Pedro dice, estad sobrios y velad. La reforma pro salud nos salva. La reforma pro salud es una herramienta que Dios nos dio para tener una mente despierta, porque el espíritu de profecía es muy claro en decir que el único medio a través del cual Dios se comunica con nosotros es el cerebro, la mente, el lóbulo frontal, la razón. Por lo tanto, Dios pide de ti y te ordena que cuides tu lóbulo frontal. Y mira lo que dice Pablo. Por las misericordias del Dios vivo, yo les pido, presenten vuestros cuerpos en un culto racional. Tu mente, tu cuerpo, porque es lo único que tienes para poder comunicarte con Dios y que Dios se comunique contigo. Pero si vives una vida desordenada, te acuestas a la 1 de la mañana, te levantas a las 5 de la mañana, tu comida te embota la mente, etcétera, etcétera. Difícilmente cuando vayamos a la palabra y veamos el Espíritu Santo, ¿cuánto va a entender? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que me he quedado estudiando hasta las 2 de la mañana, me levanto a las 5 e intento hacer mi culto. Me quedo dormida, no entiendo ni la mitad. Es necesario estar sobrio, porque es así que Dios te va a transformar a través de la palabra. Y el Espíritu Santo va a hacer esa obra. Ahora, hay otra cosa importante que me gustaría mencionar. Antes, por si se me olvidó otra vez. El Espíritu Santo hace algo que nadie puede hacer. Ningún otro ser humano. Por eso es tan importante el culto personal. El Espíritu Santo nos regala el don del arrepentimiento. Por eso se llama don, es un regalo. El ser humano por naturaleza tiene remordimiento. Por eso Judas, cuando vendió a Cristo, fue y devolvió las monedas y lloró amargamente, pero él se perdió. Lo que él tenía era remordimiento. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal porque pecamos y volvemos a pecar, ¿qué tenemos? Remordimiento. Remordimiento. El arrepentimiento significa girar totalmente en otra dirección y dejar de pecar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros arrepentirnos? No está en nuestra naturaleza. Mira qué interesante. Entonces, tú puedes llevar a tus hijos a la iglesia y está bien. Llevarlos a conquistadores y está bien. Hablarles de Cristo y está bien. Pero tenemos un grupo de niños, de jóvenes y de adultos que tienen un grupo de normas y de conductas, pero seguimos siendo los mismos. Y lo dice el camino a Cristo. Dice, la cultura, la educación, el ejercicio de la voluntad, todo tiene su lugar, pero estos no pueden cambiar al ser humano. Para cambiar el corazón se necesita un poder de lo alto y desde el interior. Y ella dice, ese poder es Cristo. Nuestro problema es que no les enseñamos a nuestros niños a tener culto personal. Porque mira, yo soy pecadora,
¿Tú eres pecadora, Pamela? Sí, sí lo soy. Ah, sí, eres pecadora. Ya. ¿Elías es pecador? Sí, Sí. el primero. Es pecador, ¿cierto? Ya. Entonces, Elías, ¿tú necesitas del Espíritu Santo? Lo necesito. Pero si la salvación es personal, ¿quién tiene que pedir el Espíritu Santo para ti? Yo lo tengo que pedir. Exactamente. Entonces, si yo tengo un hijo chico, yo puedo enseñarle de Cristo, pero él tiene libertad. Él tiene que pedir el Espíritu Santo. Él tiene que ir a la Biblia. Y eso hay que enseñarlo con el ejemplo. Exactamente. Entonces ahí yo entendí. Si nosotros somos una influencia poderosa, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Puede ser una mala influencia o una buena influencia. Entonces todo así. Estaba la samaritana, se encuentra con Cristo. Al fin entendió que era Dios, ¿cierto? Quedó fascinada, tuvo un encuentro con Dios. Vamos a decir, transformó su carácter, ya, por así decirlo. Pero ella ahora va al pueblo. Y cuando va al pueblo dice, oye, parece que encontré uno que es profeta. Y me dijo esto y esto otro. Entonces, por el testimonio de ella, porque ella de quién estaba hablando, de Cristo. Y ella seguramente, su rostro irradiaba, había estado en la presencia de Cristo, estaba en comunión con Cristo. ¿Me entiendes? Va al pueblo, oye, parece que estuve con este. Influencia, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Pero hasta ahí llegó la samaritana. La samaritana no puede perdonar los pecados de ellos, no puede transformar los pecados del pueblo, no puede hacer que ellos pidan al Espíritu Santo. Pero ellos, sintiéndose motivados por el testimonio de la samaritana, ahora van donde Cristo. Y cuando están con Cristo, disculpa, Elías, ¿sí? No, es un medio que lo conduce a ellos. Exactamente, todos somos la samaritana, pero yo no soy Dios. Y cuando ellos van entonces ahora a Cristo, ellos le dicen a la samaritana, ahora nosotros lo hemos oído, nosotros hemos estado con Él, ahora por nosotros mismos creemos. Y ahí está nuestro error. Nosotros, los dirigentes, los papás, los maestros, lo que tenemos que hacer es enseñar a tener el culto personal. Pero hay un drama. ¿Y si yo no soy consecuente? Ocurre otra cosa. Mira, les voy a contar una pequeña anécdota, si me permiten. Sí, cuéntanos, por favor. En el colegio. Sí, eso me gusta. Ya. Estábamos en el colegio. Ay, ojalá que aquí no... Ya, no voy a tener problema, no importa, ya. No digas nombre. No voy a decir nada. no. Y bueno, era en otro colegio, ya, otro colegio. Y estábamos cuidando una prueba y se revuelven porque de todos los cursos. Era X prueba de X rama. Todos calladitos, todos concentrados. Y entra una profesora y vio a un niño que estaba corrigiendo la prueba con corrector. Y yo, cosa despistada, ni siquiera había visto que no se podía usar corrector. Y entra la profe y abre las puertas de par en par. Te dije que no se corrige, niño, ¿hasta cuándo te voy a quitar la prueba? Y lo empieza a retar. Y como estábamos todos callados, ¡oh! Yo quedé pegada en la pared. Y todos los chiquillos así. Fue terrible. Y en el momento me dio pena, porque finalmente lo humilló. Y lo humilló públicamente a ese chico. Y era una tontera. Podría haber ido calladita, le he dicho, mira, no debes hacerlo así, acuérdate que lo hicimos así, no sé, pues mostrando el carácter de Cristo. Ya, listo. Y obviamente se quedó sulfurada y otros niños, ella se supone que va a la sala porque tiene que, si hay dudas, tiene que resolver las dudas de los chiquillos. Y había uno que estaba como cerquita de mí y levantaba la mano así como con temor. Y ella no lo veía, pues entonces hasta que le dije que le resolviera que había un niño que quería una pregunta. Y ella ya estaba tan enojada que le dice, a ver, ¿qué pregunta quieres tú? Ya, ponte tú que era las 6. Ah, no, ya le contestó a otro, no te va a contestar así, ya, y se fue. Máquina, dije yo, no puede ser. ¿Qué voy a decir yo? Nada, callada, pues. Y los alumnos, ¿qué van a decir? Todos callados. Pero después, otro día, hablando del culto, porque a veces les hago los cultos y hago religión, lo primero que me dicen los chiquillos, y me dicen, especialmente uno me dijo así, él no es adventista, yo, profe, nunca voy a ser adventista. ¿Y por qué? Le digo, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Me dice, ¿por qué? ¿Acaso no vio lo que pasó el otro día? Yo los conozco, ¿quiénes son ustedes, po? Oh, qué fuerte. Entonces, ¿qué perdió esta profesora? Algo que se llama autoridad, coherencia.
Porque ¿qué dijeron de Cristo? Oye, este habla como quien tiene Autoridad. autoridad. Entonces, cuando nosotros, y lo dice el Espíritu de Profecía, no somos coherentes, no somos un testimonio poderoso, la gente no solo no va a Cristo, sino que siente tal rechazo que se aleja de Él. Mira lo que dice en la conducción del niño. Cuando el niño ve un padre que habla del amor de Cristo, pero lo lleva a la ira, le pega, es pesado, malhumorado, una mamá gritona, dice que estos niños no quieren ir al cielo, porque si tienen que ir para estar con sus papás, mejor no van. A mí, ya que tocas eso, me pasó que hace un tiempo atrás descubrí que yo sentía que cada vez que cometía un error, ¿Ya? sentía que Dios inconscientemente, súper inconscientemente, Ya. no me daba cuenta, que Dios me miraba tal cual me hubiera mirado mi papá cuando yo cometía un error. Entonces, por eso, cada vez que cometía un error, me daba vergüenza orar, me daba vergüenza La imagen que tenías del papá. porque esa imagen de mi padre, Claro. que a todo esto lo amo mucho, no son cosas de Sí. chico y todo, pero son cosas que todos necesitamos pulir nuestro carácter. Sí, sí. Pero es fuerte porque ahora yo tengo un hijo y quiero ser lo mejor para él, y en esto Dios me está mostrando esas cosas. Que yo, Sí. como sea con él, es como Dios va a sentir al Padre Celestial. De hecho, lo dice en Conducción del Niño, dice que de los 0 a los 3 años, la mamá, bueno, el papá sí obviamente también, es Dios para él. Y todo el carácter que le está entregando la mamá, el niño va a pensar que así es Dios. Exacto. Entonces, cuando uno está con ese como pecado o lo que sea, ese mal sentimiento, hay un repudio. Exactamente. No es como que yo ya no creo más en Dios, no te quiero Dios. Yo lo quiero, yo lo amo, yo quiero ir, me gustaría ir a Él, pero sé que no, cometí un error, no puedo. Y Mira, es todo lo contrario a lo que Dios quiere. Es todo lo contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Y yo lo he leído muchas veces, pero no logro separar ese sentimiento. Mira lo que dijiste, súper interesante. Sentimiento. Exactamente, porque esto, mira, lo aprendí en carácter. Bueno, hay que leer el lenguaje, la verdad, porque es profeta y la Biblia. Entonces, los sentimientos son fuertes, muy fuertes. Y aquí hay algo importante. Dios quiere que la razón domine a los sentimientos. ¿Por qué a nosotros nos sucede que la razón no logra dominar tanto y sí los sentimientos? Y es porque estudiamos poco la Biblia. De hecho, él mismo ha dicho que es como lo más sano hoy en día decir, guíate por tu corazón. Claro, ¿Cachai? Y mira, por tus uy, qué sentimientos. terrible Y una teología totalmente contraria a lo que la Biblia enseña. Exactamente, entonces mira, cuando tú vas leyendo la palabra, empiezan a cambiar tus pensamientos, y cuando cambien tus pensamientos, van a cambiar tus sentimientos. Porque en Egipto la gente pensaba que todo funcionaba con el látigo y con el castigo. Entonces era un poco así. Entonces si me castigan, ahí funciona. Pero cuando tú empiezas a razonar, tu pensamiento empieza a cambiar, tus sentimientos empiezan a cambiar. Por eso es que cuando hay un cristiano verdadero de tomo y lomo, y ahora confía en Dios, aunque tiene una tremenda tragedia, sus sentimientos descansan en Dios. Y su forma de pensar cambió. Mira qué interesante. Entonces, por eso Dios está preocupado que entendamos que el carácter es sumamente importante. Porque el carácter va a cambiar en la medida de lo que tú contemplas. Ahora, si somos transformados en la imagen de lo que contemplamos, y el Espíritu Santo es el agente que nos va transformando, ¿cuánto tiempo contemplas a Cristo? ¿Cuánto tiempo Dios tiene contigo para mostrarte tus errores, para corregirte, para infundirte aliento, para orientarte? 5 minutos en la mañana, 10 minutos leyendo la Biblia. ¿Cuánto pides el Espíritu Santo? Ahí está el culto de la mañana y de la tarde. Cristo se levantaba a las 3 de la mañana, hasta las 6 de la mañana tenía culto todos los días. Entonces, el tema es que nosotros hoy hemos descuidado tanto el culto personal, que es una anécdota en nuestra vida. Y mira lo que hace Elías.
Elías repara el altar. Primera de Reyes 18:30 dice, volveos, acercaos a mí, le dice. Y lo que él ordena es que reparen el altar. ¿Y por qué menciona a Elías? Porque se levanta el tercer Elías en esta época. Y ese tercer Elías... Para volver el corazón de los hijos contra los padres. Exacto, dice, y volveré el corazón de los hijos a los padres. Y no sea que yo venga, dice, y hiera la tierra con maldición. Lo primero que Dios quiere hacer es restaurar familias. Y el Espíritu Profecía lo dice, porque el fundamento de la iglesia, dice, son las familias. Para que la iglesia sea luz, las familias tienen que ser luz. Para que en las familias haya luz, tiene que haber culto personal. El culto familiar jamás va a ser una bendición si tú como padre, si tú como madre, no tienes culto personal. Porque el culto familiar, tú compartes lo que aprendes en el culto personal. Y el culto familiar, durante toda la semana, tú vas a la iglesia y eso lo compartes con los hermanos. Ir el sábado a la iglesia es una consecuencia de haber estado con Cristo toda la semana. Y si tú no has estado en la semana con Cristo y estuviste en Fantasilandia, en el cine, viendo telenovela, y tu carácter se fue transformando a eso, entonces llegamos a la iglesia... Y es fome, es una carga, es aburrido. Y somos transformados a la imagen también de lo que contemplamos en otros. ¿A qué carácter? Ahora mira qué interesante. Si somos transformados a la imagen de contemplamos, y lo menciono porque a mí realmente me espantó. ¿Qué hace un niñito de 2, 3 años en un jardín infantil con una maestra que ni teme a Dios ni a los hombres y que está prácticamente todo el día en el jardín infantil? Hay cosas profundas que no hemos entendido. Entonces nosotros decimos que creemos en Dios, que confiamos en Dios, pero no hacemos nada de lo que Dios dice. Sí. Igual lamentablemente no somos capaces de darnos cuenta de que Satanás viene luchando miles de años con esto y es capaz de crear un sistema en el cual tú creas que la vida es así y yo me tengo que comportar así y tengo que trabajar de tal hora hasta tal hora, llego cansado. Exacto. Y entonces uno desde ahí quiere hacer bien las cosas, pero no entiende que todo esto está hecho confabulando para mantenernos alejados de Dios. Mira, y Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué significa perece? Muere. La ignorancia no está disculpada para nosotros. Es decir, Dios acepta igual la ignorancia ya, no la rebeldía. Pero lamentablemente estamos perdiendo a nuestros hijos y perdiéndonos nosotros por ignorancia. Entonces Dios quiere que nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida cambie, pero para eso yo tengo que instruirme, tengo que volver a los caminos. El diablo me va a guerrear, porque acuérdate que en Éxodo 5, cuando Moisés y Aarón le piden al faraón, oye, déjanos ir a adorar al desierto, y él le dice, ¿quieren ir a adorar? No les voy a dar la paja, y le van a tener que ir a buscar. Trabajo, trabajo y trabajo, porque el diablo sabe que el poder de Dios está en el culto personal para ti. Porque dice en 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a convencer de tu maldad a través de la palabra y te va a cambiar, te va a hacer otra persona y tú vas a ser una influencia poderosa para otros. Y como eres consecuente y tú ya no vives tú, más vivo Cristo en ti, eres como Elías. Y Elías dijo, que se arranque este árbol, y se arranca. Que deje de llover, y deja de llover. Porque pides bien ahora, no para tus propios deleites. Entonces el diablo lo que menos quiere es que tú entiendas esta verdad tan sencilla, porque tienes un pueblo que adora a Dios de los labios hacia afuera, pero no tiene poder, no conoce a Cristo, no pasa tiempo con Él. Bueno, Mart, voy a pedir si nos puedes contar tu testimonio de lo que ha sido en tu vida, esta transformación de carácter, para que alguien se pueda sentir identificado y también para ya ir concluyendo nuestro capítulo. Pucha, este tema da para tanto, ya tanto, ya. Porque son tantas las aristas y es tan entretenido. Pero podemos grabar un tercera parte. Podemos grabar otro día, así que no hay ningún problema. Y me ordenarnos más. No, sí, vamos súper. Bueno, mira, mi experiencia, el carácter claramente es un tema y es de toda la vida y vamos a seguir en el cielo en lo mismo, pero ¿qué percibí yo?
Mira, a raíz del colegio, ya la historia que les voy a contar. Yo hice clases después de la UPO, cuando recién conocí lo que les conté de la historia, ya. Pero ahí yo no tenía culto personal. Conocía la verdad, pero no tenía culto personal. A veces estudiaba la Biblia, era como todo el mundo. Ya, listo. Así que cuando hacía clase, también era como todo el mundo. Era una asalariada. Iba, hacía clase. Si un niñito se portaba mal, le pegaba un buen grito. Anotaba el que se portaba mal, ponía nota y era súper estricta, ponía rojos y todo. Era así, la típica profe malvada. Y de ahí en un tiempo, hice un par de años clases, después me dediqué a otra cosa. Me metí a otra empresa porque el dinero era mejor, etcétera, etcétera. Pero después me casé y tuve hijos. Y cuando tuve hijos cambió la historia. Y empecé a leer El Espíritu de Profecía. Y empecé a leer un libro extraordinario que escribió Dios a través de Ellen White, que dice así, se llama Consejos para Padres, Maestros y Alumnos acerca de la educación cristiana. Ya, y lo empecé a leer, la voluntad de Dios para los colegios. ¡Oh! ¡Qué espantada! Cuando decía que los profesores son los que están reemplazando a los padres. Y que si un niño tenía padres deficientes que no le enseñaban bien, Dios demandaba del profesor la salvación de ese niño. ¡Oh! No lo podía creer y me acordé de todos esos niños que yo le gritaba. ¿No? Es que no podía creerlo. Y habla de las notas. Habla de las notas. ¿Cómo Dios puede hablar de las notas en un libro? Y decía que no era bueno tener lugares, ni primer, ni segundo, ni tercer lugar, ni centrarse en la nota. Porque tú, ¿qué haces? Al que se saca buenas notas, ¡ay! Es todopoderoso. Espíritu supremacía. Y el que se saca malas notas, baja autoestima. Entonces decía, todos tienen su ritmo. Hay niños que son más lentos, otros que son más rápidos, otros que son buenos en un área, otros que son buenos en otra. Pero nosotros, ¿qué nos enseñan? Si te da mal en matemática y en lenguaje, tú no sirves. Eres un mal alumno. Así es. Y eres excelente en inglés y excelente en arte. Es que eres otra persona. Pero eso, el mundo te va enseñando eso. Pero Dios te enseña que Él tiene una multitud de dones y quiere que tú seas artista y tú seas esto y el otro músico. Máquina, me empezó a cambiar la forma de pensar. Y ya no me empezó a importar la nota. Y empecé a entender que todos los niños tienen ritmos distintos. Y después empezó a hablar de las situaciones familiares. Y de que yo debo estar más preocupada de las emociones del niño, de los sentimientos, del carácter del niño, que de las notas de lo que va a aprender, que eso es secundario. Y que lo más importante es la Biblia. Y que cuando un chico estudia la Biblia, la mente se abre de tal forma que todo lo demás casi viene por añadidura. Entonces cambió todo. Y obviamente mis niños entraron al colegio y los trataron como yo trataba a mis alumnos. Y ahí sí que sufrí, po. ¡Uy, qué sufría, oye! Aparte, las cosas que leían. Un día a la Valeria le tocó leer La cabaña del tío Tom. Oye, que encontré fuerte el libro. Yo decía, pero ¿cómo le vas a hacer leer estas leceras? Bueno, en fin, y varios libros, y también Robinson Crusoe. Y estaba una guerra en mí. Y llegué a este libro. Y mira lo que dice. El título es ¿Qué leen nuestros hijos? Y dice, con frecuencia se hace leer a los alumnos La cabaña del tío Tom, de excesiva crueldad y realidad, y Robinson Crusoe, de gran fantasía. Y yo decía, ¿cómo Dios escribe esto? Justo. Y nuestro colegio cristiano adventista, leyendo estos libros. ¿Sabes qué? Me espanté. Y empecé a leer. Mira, bueno, tal fue mi crisis que hice homeschool y lo saqué del colegio. Bueno, fue toda una aventura, pero aprendí mucho. Entonces, bueno, en toda esta instancia empecé a entender lo que Dios quería, porque el propósito de la educación es lo que hablamos al principio, es volver a la imagen de Dios. ¿Cómo va a volver a la imagen de Dios? Preocupado del PSU, del CIMSE, del lenguaje, de matemática, de quién salió en primer lugar, quién salió en segundo lugar, de gritarle a los cabros chicos si no se portaron mal, de anotarlo. Dime, ¿qué niño de tanta anotación en el libro cambió su conducta? Qué bueno que mencionas eso porque nuestro podcast nos escuchan muchos universitarios y que desgraciadamente cuando nosotros pasamos por la época de estudio descuidamos mucho nuestra espiritualidad. Exactamente. Y no enfocamos demasiado en los estudios. Bueno, no fue mi caso, pero sí, por lo general se enfocan y se desaparecen. Y Dios dice que no debe ser así. El libro de cabecera es la Biblia. Y es lo que hizo Daniel.
y Dios se encarga del resto. Y de verdad que es así. Sí. Entonces, De hecho, en los pocos casos que hay siempre de las personas que optaron por ser fieles a Dios, siempre cuentan tremenda historia milagrosa de cómo Sí. Dios los salvó y salieron en primer lugar. Casi. bueno, como la que te conté yo, si Sí, al bueno. final no hice nada, po. Entonces es fuerte porque también es una falta de fe, que también todo redunda en que la familia nunca se Exacto. entrega las armas como para tener fe. ¿No? Y es triste que los padres, perdón, Marta, Sí. los padres que también son cristianos y quizás debieran tener este conocimiento, presionan a los chicos a que tienen que tener una profesión, un lugar Exacto, y todo. tenemos la mente en otro lado, llena de pájaros. Ahora, mira, ¿qué es fe? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo. No conocemos a Dios, no tenemos la confianza inquebrantable. Apocalipsis 3:18 dice que no tenemos ni confianza inquebrantable, ni el carácter de Dios, ni que estudiamos la Biblia. Ese es otro tema, ¿eh? Pero es porque no tenemos el oro, los vestidos y el colirio. No vamos a estudiar eso. De verdad que no vamos a Nos estudiar dejaste eso. full Pero metida. por eso es que esta iglesia es tibia y la vamos a evitar de la boca. Hay que salir de esta condición. Hay que volver a tener el carácter de Dios, que es amor. Ya se me olvidó lo que estaba, Sí, se me fue y el hilo, pero entonces, lo importante... Después ya. volviste al colegio, Ya. después de años. Entonces, en esto de homeschool, de leer y todo eso, ¡ay, que me dolió el corazón! Yo decía, Señor, qué miserable he sido. Todos esos niños, ¿dónde estarán? Tuve la oportunidad de mostrarle el carácter de Cristo. Gente que nunca más voy a ver. ¿Qué miércoles hice? Oye, me dolió. Una responsabilidad. Entonces, bueno, me puse a hacer culto personal. Me puse a leer mucho y me comí los libros, la Biblia todos los días, etcétera. Y con los chiquillos, como hacíamos homeschool, nuestro libro de cabecera era la Biblia, po. Teníamos un horario y lo primero que hacíamos era estudiar la Biblia, 1 hora entera, pero de forma didáctica igual. Leíamos proverbios, esto, lo otro, hacíamos distintas cosas. Pero en ese andar, una vez yo le dije a Dios, pucha Señor, que me siento mal con esta cuestión. Si algún día, cuando ya crezcan los chiquillos, ya vuelva a trabajar, si es tu voluntad, ¿por qué no me lleváis a otro colegio? Para redimirme, porque me da lata, po. ¿Cómo lo que hice? Porque me pesaba en el alma, de verdad que me pesaba en el alma. Así que, bueno, ya cuando los chiquillos fueron creciendo, yo volví a trabajar. Pero un trabajo nada que ver, po. Y me iba bien, ganaba buena plata. Y empecé otra vez a trabajar. Mira, dejé de trabajar así como 10 años, po. Ya pues estaba en eso y de repente me llama la Laura, así años que no la veía, porque la Valeria había sido compañera de su hija. Imagínate cuando eran chicas, así como en tercero básico, porque de ahí después yo los saqué a los chiquillos del colegio. Me dice, Marjorie, me acordé de ti, me conseguí tu teléfono. Y yo, pero Laura, tantos años. ¿Sabes que hay que hacer un reemplazo de arte en el colegio? ¿Podrías ir? Y yo, ay, no sé, qué lata, ¿no? Porque tenía en mi mente lo que había sido hacer clases, los gritos, los cabros chicos y todo lo que significa ser profe, po. Ya igual fui y dije, ya, bueno, en una de esas Dios está detrás, voy para allá. Y fui y le expliqué, pero yo tengo otro trabajo, ¿ah? Y yo no puedo tal día, no puedo, y puras condiciones, y esto, y esto, y esto. Y al final, ya no importa. ¿Para qué? Porque eran simplemente 3 meses. Ya, pues, fui el primer día de clase. ¡Oh! Todo de nuevo, los cabros gritando. ¡Ay, tía! Los materiales, la cuestión. Y decían, no, y me acordé. Y dije, no, señor. Y cuando me fui ese primer día, iba caminando hacia mi casa y me acordé de la oración que había hecho como hace 10 años atrás. Y dije, máquina. ¿Y si Dios está contestando la oración? Y después dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo no conozco a estos cabros chicos, y menos los voy a amar. Porque yo ya sabía cuál era la misión de un profesor. Y yo sabía que lo único que yo tenía que tener era el carácter de Cristo, tenía que tener amor. Porque ellos necesitaban además ver una coherencia en mí. Así que el otro día temprano en la mañana dije, Señor, dame tu Espíritu Santo, por favor, necesito que me des amor, pero ahora hacia ellos, porque si no hace un milagro, ¿qué voy a hacer acá? Ya fui muerta en el segundo día. Y sabes que algo pasó, es que ahí está el milagro de Dios. Y de repente miré a los cabros chicos, eran los mismos cabros chicos. Y les miré las caritas y dije, uy, que son lindos estos cabros chicos. Y sonreían, tía, y ahora me abrazan.
además de gritar, no me enfoqué en los gritos, ni en los saltos, ni en que botan el agua, ni que el pincel. Increíblemente cambió mi mirada y ahora me di cuenta que me abrazaban, que eran tiernos, que tienen preguntas tan curiosas, que son chistosos, que son... Y dije, oye, los cabros simpáticos esto. Y los de enseñanza media los miraba y decía, oye, que están perdidos estos cabros. ¿Eh? ¿Cómo orientarlos? ¿Y cómo podría...? Y sabes que de verdad cambió mi chip. Y de a poco, no me di cuenta cómo. Y empecé a tener una mirada tan de amor. Uy, ahora sé que fascinación de clase. Uy, no trajo materiales. ¿Quién tiene para comprar? Y empecé a comprar materiales para llevarle a los que no tenían. Pucha, ¿por qué no tuve una profe así? Yo nunca llevaba material. No, pero de corazón. ¿Sabéis lo que pasó? Empecé a sentir como que eran mis hijos. Y esa fue la diferencia, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, veía a uno que está depresivo y decía, ¡ay, qué terrible, este cabrón tiene depresión! ¿Cómo lo ayudo? Y empecé a enfocarme en otra cosa, no en la nota, no en el ejercicio en sí, de ellos, de sus personas. Y empecé a disfrutarlo y me empecé a encantar, me empecé a enamorar de ellos, empecé a amarlos. Y ahora mi mirada cambió. Soy feliz haciendo clases y me encanta, lo paso bien. La nota es una anécdota. Me gusta enseñarles arte y todo eso, pero eso es una anécdota. Para mí lo importante es que ellos puedan confiar y creer en mí, porque después les puedo hablar de la Biblia y me escuchan. Y hacemos el culto y están todos calladitos. Entonces a veces me dicen, tía, yo quiero cambiar el carácter, tengo esta cosa. Tan como en mi nosotros. corazón, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, como ellos ahora me estiman, me escuchan. Y dije, wow, esa es la forma. Por eso increíble como el Señor te puso ahí y ahora vas a comenzar ahora de orientadora. Sí. Imagínate, o sea, mucho más influyente. ¿Quién diría? De los 3 meses ya llevo mi 3er año. Oh, duró harto el reemplazo. Sí. Así Qué que bueno, esa es bueno. mi experiencia, pero no es que mi carácter haya cambiado completamente. Porque va a ser hasta que Cristo venga. Cuesta y hay que permanecer. Un día Entonces, salvo. como en resumidas cuentas, con los niños deberíamos encargarnos más de sus sentimientos para que sus pensamientos sean buenos, ¿cierto? O sea, de ambas cosas. Pero lo más importante son los pensamientos. Acuérdate, para que rijan los sentimientos. Por ejemplo, un niño, ¿qué sentimientos va a tener? Va a llorar, va a gritar, va a hacer una pataleta. Entonces tú tienes que hacerlo razonar. Ese Pero es el pensamiento. entendiendo sus sentimientos. Ah, claro, sin siendo- pasarlo a llevar, sí. sin gritarle, sin llevarlo a la ira. Porque de esa forma piensan, pues, cuando Claro. tú lo entiendes y entiendes su sentimiento y le das a entender que lo estás entendiendo, ahí Sí. puedes razonar con él. Y con los adultos igual, porque fíjate que Dios dice que la palabra blanda quita la ira. Entonces, el trato que tenemos lo uno con lo otro es lo que va a hacer que alguien te crea, te escuche, confíe en ti. Y ahí tu influencia es poderosa porque la persona te va a recibir, va a aceptar lo que tú estás diciendo, va a querer escucharte, va a creer en ti. Es una coherencia. Entonces el niño va a ser capaz de hablar contigo sin miedo. Generalmente los niños y los adultos también. Incluso hay esposas que le pueden tener miedo a su esposo porque se enoja cada rato. Entonces, o cuando un niño, tú estás tan acostumbrado a retarlo, el niño te va a mentir, no porque te quiere mentir, pero porque tiene miedo, Exacto. porque sabe que tú lo vas a retar. Entonces, ¿qué el niño que en el fondo tiene? No confía en ti. Y es lo que Dios quiere, que aprendamos a confiar en Él. ¿Te equivocaste? ¿Pecaste? Te perdono, confía en mí. Por eso Dios muestra todo el rato su amor. ¿Y su amor cómo es? Benigno, pero es benigno siempre. No importa que tú seas malo, no importa que te equivocaste. Él es amable siempre. Y Él es fiel siempre. No importa que tú no eres fiel. Dios es fiel siempre. Miren, 2 Timoteo dice así. Dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece Dios fiel sigue siendo fiel porque no puede negarse, a sí mismo. no puede dejar de ser Dios. Entonces, por eso Dios es incondicional. Su carácter es incondicional y es lo que nosotros debemos ser, porque Él dice, ejemplos
dado. Bueno, Bueno, hicimos un resumen quizás de nuestros primeros capítulos y me recordó mucho... Sentí que fue como una conclusión a los capítulos, una conclusión más profesional. Sí. De más experiencia. Marjorie, estamos muy agradecidos porque nos recibiste en tu casa, nos dio oncecita. Cuando quieran, aunque creo que me enredé un poco, ¿eh? No, yo encuentro que estuvo súper claro. Oye, es que este tema es amplio, chiquillo, es para estudiar, porque hay tantas cosas que uno va como buscando un poco más. Chiquillo, deben estudiar Apocalipsis 3:18, porque eso, Dios está hablando del carácter, y ahí hay muchas cosas entretenidas donde uno va, son como tips que Dios te va dando para hacerlo en la vida real, concreta, en el día a día, ¿no? Esa cosa cuando a mí me decían, llegaba a la iglesia, tómate de la mano de Dios, nunca te saltas. Y yo decía, ¿y qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es tomarse la mano de Dios? Ahora entendí que eso significa, haz tu culto personal, estudia la Biblia y pide el Espíritu Santo. Muy Pero bien. me costó. Bueno, también estudiar el espíritu de profecía. Aquí Marc nos dio varias citas, así que estamos muy satisfechos con este capítulo. Así que nos vamos a empezar a despedir. Sí, antes de despedirnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @elarca.podcast. También están los celulares en el mismo Instagram, o lo repetimos, más 569-8822-4686. Cualquier mensaje como Catalina o lo que sea que quieran hablar con nosotros, o quizás no quieran exponerlo, pero sí busquen algún consejo. Pame siempre está ahí respondiendo los mensajes, yo también puedo. Y ponernos en contacto, hablar más, romper esa pared que nos separa de ustedes. Así que, chiquillos, espero que se hayan entretenido en el tema. Muchas gracias, March. Encantada. Y te vamos a invitar otra vez. Ya. Bueno, y tú nos vas a invitar a tu casa. Sí. Bueno, compartan este capítulo y también los anteriores. Si es primera vez que nos escuchas, tienes 10 capítulos más para oír y compartir. Que estén muy bien. Chao. Chau. Chao.